Despierta Consumidor. Continuamos con ustedes por acá, por EN Televisión, lo que tiene que ver. Hoy contamos en la mañana, aquí en compañía de Nicaure y Abreu, con el señor Henry Gebrar, economista, con quien vamos a tratar temas de alto interés para toda la población, para los consumidores, para el país. Don Henry, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Siempre es grato tenerlo por acá. No, y para mí hacer esta importante visita aquí, sí, abriendo la mañana. Bueno, hay muchos temas que es por lo que lo hemos llamado, que necesitan ser tratados por expertos como usted. Temas como la carestía, la escasez, el flujo del comercio mundial. ¿Qué va a pasar en el futuro con todas estas cosas? Bueno, desde su óptica, ¿no? No sé lo que va a pasar, lo que sí podemos comentar es lo que está pasando, sí, y pensar que lamentablemente eso no es temporal. Eso no creo que la actual situación de rupturas en las cadenas de suministro globales, esto no parece tener remedio hasta final del año que viene. O sea, que tenemos que, lamentablemente... O sea, que no esperemos en lo inmediato una solución en 3 meses, 4 meses. Todos los estudios que han salido, que es el Fondo Monetario Internacional, FMI, la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, confirman lo mismo. O sea, que va a irse mejorando poco a poco, puede ponerse peor antes de ponerse mejor, y va a tomar un tiempo, probablemente de aquí a final de 2022, empezar a mejorar. Pero en la actualidad lo que estamos viendo, además de la carestía de las cosas, porque todo lo que se está importando te cuesta más caro 2 veces, el mismo costo de los productos, y va a seguir subiendo, todas las cotizaciones, las materias primas, que sea energéticas, industriales, sin mencionar los alimentos, que han llegado a precios que no se veían desde la crisis de alimentos del 2008-2009, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la logística, el costo del flete, el costo del contenedor, y más allá del costo, el tema ya es mucho más complicado, es la disponibilidad. Inclusive ya en algunos casos tú hablas con importadores y no te estoy diciendo que están felices de pagar $21,000 en vez de $4,000 por un contenedor, sino que por lo menos sienten algo de satisfacción porque van a tener productos, van a tener materia prima. Y ese es el problema. Ya hemos visto muchos reportajes en otros países donde ya en los supermercados, en las compañías, hay faltas graves en los inventarios. No hay producto. Y eso es una situación que probablemente en algunos rubros se va a dar porque sencillamente hay mucha dificultad para tener acceso a las materias primas o a los productos terminados, y se habla de que cosas típicas de la Navidad, especialmente los juguetes, quizás se va a complicar porque la fábrica más grande, la fábrica de Santa Claus, estaba en China, y yo creo que eso nos va a obligar a repensar un poco, ¿no?, la organización de todo eso, y eso puede ser una formidable oportunidad para la República Dominicana. ¿Cómo usted ve la situación de el abastecimiento para ahora, para Navidad? Hemos visto que el comercio está tratando de avivarse con lo del Viernes Negro, que el próximo 26 de este mes. Antes se hacía casi un mes negro, pero ahora no lo van a poder hacer por la falta de mercancía, sino el mes negro. Y encima la Navidad con los comestibles que debían ya estar aquí en el país. Sí, es que el mismo concepto de lo que sería un Viernes Negro está como, vamos a decir, entra en contradicción con la situación de escasez que tenemos, porque mira, Viernes Negro básicamente es aplicar descuentos muy fuertes a productos para que la gente se anime, tradición que estamos trayendo ahí directamente de Estados Unidos, y que ha ido permeando al resto del planeta, ¿no? Vemos también en Europa con el concepto de Black Friday. Pero este año, mira, si yo tengo un comercio donde yo sé que mi problema no es vender, sino tener producto, yo no sé realmente cuál es mi incentivo, y yo no sé si realmente es una buena política comercial yo poner descuentos importantes a productos que me están costando
más de lo acostumbrado, que yo no estoy seguro que cuanto más voy a tener que pagar para reponer el inventario, yo creo que vamos a tener entonces un Black Friday, un Viernes Negro, mucho menos agresivo en este sentido. Porque mira, frente a la escasez, frente a la tendencia al alza, ¿no?, de los costos de reposición, mira, vender a descuento un inventario, que es algo muy preciado ahora, quizás no sea la mejor decisión comercial. Y con respecto, disculpe, ya, con respecto al subsidio que mantiene el gobierno en los combustibles, ¿qué usted nos podría decir? ¿Está bien eso? ¿Deberían de quitarlo? Mira, si yo quisiera caerle bien a todo el mundo, es fabuloso. Mira, qué buena decisión, qué bueno vender por debajo del precio algo que cuesta más caro. Ahora, yo creo que todo el mundo, especialmente si alguien tiene un pequeño negocio, sabe muy bien que en algún momento te va a agarrar la patrulla. Porque si algo te cuesta 100 y lo vendes a 80, tú no vas a durar mucho tiempo en el mercado. Entonces, aquí tenemos una situación. Eso nos muestra de que, si bien ha habido enormes avances en la matriz energética de la República Dominicana, en la parte de generación eléctrica, donde hoy en día es impresionante observar que en los últimos 3 meses la generación a fuel oil apenas representó el 10% del total de la generación eléctrica. Es muy fácil, tenemos 40, 30, 20, 10. 40 de gas, 30 de carbón, 20 de renovables, incluyendo hidroelectricidad, y 10 de fuel oil. Esto nadie hace 5 años atrás se lo hubiese creído posible. Sí. Esa es una realidad. Ahora, ¿por qué tenemos entonces tanta vulnerabilidad a pesar de eso? Porque la mayor parte del consumo energético del país todavía es el transporte. Y ahí, señores, en la parte de transporte no hemos logrado ningún avance en esta transición energética. Dependemos completamente de los derivados del petróleo. Y si no es gasolina, es GLP. Y ahí hemos visto, inclusive, el GLP ha subido más que el petróleo en los mercados internacionales. Entonces, frente a esta situación, cuando empezó a subir el petróleo a principio de año, recordemos, abrimos el año 2021 con un petróleo que costaba $47 el barril. Esta semana ya lleva 3 semanas arriba de $80. Para que entendamos, la matemática no miente. Por cada dolarcito, un pequeño dólar que sube el barril de petróleo, estamos sacando de los bolsillos de República Dominicana 4.000 millones de pesos. Por cada dólar. Por un pequeño dólar. Ahí de qué estamos hablando. Estamos hablando de $35 de diferencia. Entonces, 35 por 4, estamos hablando que hemos sacado de la economía dominicana este año 140.000 millones de pesos por el enorme incremento que han tenido los precios del petróleo. Entonces, alguien lo tiene que pagar de una u otra manera. El consumidor. Sí, entonces, porque mira, todo lo termina pagando finalmente la misma persona. Porque o tú pones, o tú lo manejas, tú reflejas eso de manera transparente, como se hacía hasta febrero de este año, a través de los incrementos semanales, y entonces paga quien compra los combustibles. Y ahí es interesante, si vemos quienes compramos los combustibles, vamos a darnos cuenta de que cuanto más tú subes en la escala social, más tú compras combustibles. O sea que el consumo de combustible, especialmente de las gasolinas, es un consumo de clase media, media alta y alta. Lo cual quiere decir que cuando tú haces un subsidio así generalizado, tú tienes que pensar quiénes más están favoreciendo. Ahora, si tú no haces este subsidio, tú tienes otro problema. Básicamente es tomar una decisión política, si es peste o cólera, si es COVID o otra enfermedad grave. Porque si tú reflejas el precio como es, entonces tú vas a agravar una situación que es el principal problema de la economía dominicana este año, que es la inflación. Porque automáticamente al incrementar el precio de los combustibles, se te suben todos los costos. La producción agrícola te sube 2 veces,
porque el tractor necesita gasoil, después tú necesitas llevar los productos a la ciudad. Suben todos los costos del transporte, de carga, pero también de personas. Entonces, eso tiene un impacto sobre la inflación que es muy grande. Entonces, frente a esta situación, se pensó en febrero de que el incremento del precio del petróleo y por ende los combustibles iba a ser temporal. Entonces, se empieza a congelar. Y el congelamiento al principio te estaba hablando de 50, 60, 70 millones de pesos semanales. Sí. En la actualidad, señores, tenemos que entender que el costo de congelar los combustibles ya suma 600 millones de pesos semanales. Y solamente... Es mucho dinero. Es mucho dinero, y pensar que es muy concentrado en el tema del GLP. ¿Por qué? Porque el GLP es el combustible de mayor consumo, porque además de usarse en el transporte público y obviamente para la estufa, también el transporte privado usa mucho. El consumo de GLP semanal anda entre 9 y 10 millones de galones semanales. El GLP. En el GLP solamente. Si tomamos el diferencial de precio, o sea, en cuanto debería de venderse el GLP y en cuanto lo estamos vendiendo, la semana antepasada estábamos de 40 pesos, la semana pasada de 35 porque había bajado el GLP a nivel internacional. Entonces, ahí nuevamente la matemática es sencilla. Vamos a hablar de 9 millones de galones de GLP por 40 pesos. Estamos hablando de que cada semana tú necesitas 360 millones de pesos para mantener. Para cubrir. Y si tú no lo haces, entonces tú le vas a pedir al importador, que hoy en día, además de la refinería, cada vez más hay compañías privadas que hacen las importaciones. Entonces tú estás diciendo, mira, tú tienes que asumir ese diferencial y tarde o temprano, entonces la gente va a dejar de importar. Esa es una situación de verdad muy, muy complicada, y yo creo que lo correcto sería tratar de que poco a poco ir cerrando la brecha, porque es insostenible. O sea, mantener un subsidio de 600 millones de pesos semanal, que estamos hablando al año, sería 30 mil millones de pesos, que fue lo que costó la campaña de vacunación. O sea, es increíble de que, mira, 30 mil millones de pesos, que fue lo que había en el presupuesto para el tema de la vacuna, que es una cantidad de dinero muy importante y que es estratégicamente indispensable, de que vayamos a quemar, de cierto modo, la misma cantidad en subsidio a los combustibles, que al ser tan generalizado no necesariamente llegan a quien más debe tenerlo. Entonces lo ideal sería, pero no estoy hablando de política, sino de economía en este caso, es poder reflejar el precio que es, porque también hay que mandar una señal correcta. Cuando tú pones un subsidio, cuando los precios están subiendo, tú no estás diciendo a la gente, mire, este producto es más costoso, hay que tratar de tener un consumo más racional. Cuando tú no aumentas el precio, entonces el consumo sigue siendo irracional. Y que entonces, al poder vender con el precio normal, entonces tú vas a poder tener programas más focalizados para seguir subsidiando donde debe haber la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Por supuesto, los hogares, quintil 1, quintil 2, la gente que recibe el bono gas, hay que incrementar el bono gas, en este caso. El transporte en base a GLP, yo creo que esas son las prioridades que se debería de tener, y esperar efectivamente que en algún momento bajen los precios, pero en la actualidad no es la proyección que se tiene, y de cualquier modo no es una decisión que se toma aquí. Las únicas decisiones que tomamos acá es cada semana en qué precio vamos a venderlo, es una decisión que toma el Ministerio de Industria y Comercio, y dos, ver de qué manera logramos tener un consumo más racional de los combustibles. Ustedes están empezando su interesante programa hoy, mencionaron el tema del tránsito. Esta semana se ha perdido mucho menos dinero en la República Dominicana gracias a la mejor fluidez del tránsito. Entonces hay que buscar... ¿Cuánto pueden costar esos tapones al país? Pero mira, en términos económicos, el embotellamiento... Yo entiendo que probablemente ahí tengo un desperdicio de un 15 a un 20% del consumo. O sea, es muy significativo.
Sí. Es muy significativo lo que se pudiese ahorrar y también mejorar en términos de calidad de vida. Señores, la mayoría de la gente que se desplaza desde otra provincia al Distrito Nacional invierte entre 3 y 4 horas diario en un transporte costoso, de muy mala calidad, con riesgo inclusive de salud, porque tú estás en un hacinamiento tremendo, y es un caldo de cultivo para todas las enfermedades, empezando por el COVID. Y además tienen que dedicar, a veces tú tienes empleados que dedican hasta el 30% de sus ingresos para pagar el transporte. Entonces tenemos que buscar nuevas vías, nuevas soluciones. Tenemos que estudiar la posibilidad de que en algunas áreas, en vez de trabajar 5 días a la semana, quizás hacer la semana de 4 días, como ya algunos países o ciudades lo han pensado, ver de qué manera lograr sacar del Distrito Nacional algunas empresas, algunas administraciones públicas, para evitar para descongestionar. Yo creo que ahí hay un potencial muy grande, y ver de qué manera entonces esta transición energética, que creo fue muy exitosa en el caso de la generación eléctrica, la podamos hacer en el transporte, reconociendo que en el caso del transporte hay un problema adicional, que es resolver un tema de fiscalidad. Mañana vamos a pasar de combustibles fósiles a, qué sé yo, electricidad para la movilización. A lo mejor un día llegamos a lo que está haciendo Alemania, que está produciendo vehículos, hasta trenes de hidrógeno. Sí, es que esas son tecnologías que van a venir. Ahora, independientemente de la tecnología, tendremos que pensar que hoy en día el transporte y los combustibles de transporte representan 1 de cada 10 pesos de ingreso del Estado a través de los impuestos. Entonces, al eliminar los combustibles fósiles, tú estás eliminando una fuente de ingreso importante para el Estado, y eso habrá de ver entonces cómo compensar. Estamos hablando de más de 70, probablemente cerca de 80.000 millones de pesos para el año que viene en el presupuesto. Imagina que mañana ya no es con gasolina, es con hidrógeno, con lo que sea, con electricidad. Habrá de ver entonces esos impuestos que se cobraban a través de las gasolinas, cómo lo vamos, con qué lo vamos a compensar. ¿Cómo lo van a recompensar? Por eso, esas son parte de las preguntas que deberemos hacernos cuando ya vamos a volver a discutir a principio de año que viene el tema del pacto social, el pacto fiscal y todo eso. Son preguntas que tenemos que empezarnos a hacer hoy en día, porque pasar de la situación de hoy a la situación de mañana, hay una transición más o menos larga, y no es algo que se hace solamente, ¿no? Claro. Como prendiendo o apagando una luz. Ahí está el tema de los carros eléctricos ahora, sí, que acá hay muchos que están utilizándose en el transporte público. Sí, ya estamos viendo, ya poco a poco está llegando el tema de la movilidad eléctrica. Después te está planteando otras problemáticas de medio ambiente, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que después, mira, ¿qué hacemos con las baterías? ¿Qué hacemos? Una serie de cosas. Ese es un tema, las baterías. Pero la verdad, esa es una realidad. El tema de la movilidad eléctrica ya se empieza a notar en República Dominicana, y se nos va, pero tenemos que ver toda la problemática que hay de eso, los lados muy buenos, obviamente, y más cuando ya nuestra electricidad depende mucho menos del tema del fuel oil, lo cual es positivo, pero esas son problemáticas. Y entonces, terminando con el tema de los combustibles, yo creo que probablemente el mejor plan sería, estamos a principios de noviembre, faltan 8 semanas para terminar el año. Ojalá pues se pudiese abrir el año con un diferencial mucho más chico, y que entonces con este dinero que se va a quemar en subsidio generalizado, entonces hacer que este subsidio le llegue más a la gente que más lo necesita, que son la gente de menores recursos. Bien, señores, vamos a una breve pausa en este conversatorio con Henry Gebrar, y venimos en breve.